le mandé un mensaje a mi ex. Ven, él está en el trabajo, para hacer juegos de niños. Pero mi esposo llegó temprano y lo arruinó todo. ¿Sabes ese instante en que toda tu vida simplemente se desmorona por completo? Cuando lo que creías sólido y seguro, se hace pedazos frente a tus ojos. Pues eso es exactamente lo que me pasó a mí. Me llamo Carla, tengo 29 años, y destruí por completo mi vida por unos estúpidos mensajes y juegos que, para ser honesta, nunca fueron realmente sobre los niños. Ahora, al mirar hacia atrás, apenas me reconozco. Mi matrimonio con Tomás no siempre fue así de malo. Cuando nos conocimos hace 7 años, todo parecía bastante bueno. Él era dulce, estable, tenía un trabajo decente, y me trataba mejor que cualquier otro hombre con quien había salido antes. Nos mudamos juntos a los 8 meses, nos casamos al año siguiente, y poco después llegó Timoteo, nuestro hijo. Desde afuera éramos la familia suburbana ideal, con nuestra pequeña casa modesta y trabajos normales. Tomás trabajaba largas horas, lo que pagaba las cuentas, y yo tenía un empleo de medio tiempo que aportaba algo extra. Pero en algún momento del camino, algo cambió profundamente. Tomás se volvió tan aburrido y predecible. Siempre estaba cansado, siempre preocupado por cuentas, responsabilidades y dinero. Sentí como si, en el instante en que nació Timoteo, Tomás hubiera desaparecido detrás de un nuevo papel, el papá responsable, dedicado solo a mantener la familia. Cada vez que yo sugería algo divertido o espontáneo, él respondía con esas odiosas charlas sobre ser realista o la importancia del dinero. Dios, cómo detestaba esas charlas. Juro que no soy el tipo de persona que busca drama, pero comenzamos a discutir constantemente. Tomás decía que yo era impulsiva e irresponsable, y yo le reprochaba ser controlador y aburrido. Lo más irónico es que creía que odiaba las discusiones, pero hoy veo claramente que era yo quien iniciaba la mayoría de ellas. Revisaba obsesivamente su teléfono mientras él se duchaba, segura de que estaba ocultándome algo, porque ¿qué otra razón podría explicar que estuviera tan distante? Jamás encontré nada, obviamente, pero eso no me detenía. En cambio, si él apenas preguntaba con quién estaba mensajeando, yo explotaba en su contra, acusándolo de invadir mi privacidad. Entonces apareció Adrián, de regreso en mi vida gracias a Facebook. Adrián y yo salimos en secundaria. Fue una relación intensa, loca, que terminó abruptamente cuando me engañó con una amiga cercana. Típico de él. Pero cuando su nombre apareció en mis sugerencias de amistad, sentí una descarga eléctrica que llevaba años sin sentir. Se veía tan bien, mucho mejor que cuando éramos adolescentes, lleno de tatuajes, musculoso, y con una confianza palpable incluso a través de la pantalla. Me mentí a mí misma diciendo que solo estaba siendo amable al enviarle un mensaje, pero en el fondo sabía perfectamente lo que buscaba. El verdadero punto de no retorno llegó cuando descubrí que Adrián tenía un hijo de la misma edad que Timoteo. Entonces tuve la idea perfecta, juegos de niños. Sería la excusa ideal para verlo regularmente sin levantar sospechas. Recuerdo claramente el día que se lo sugerí a Tomás por primera vez, le dije que un viejo amigo tenía un niño de la edad de Timoteo, y que sería lindo que jugaran juntos. Como casi primos. Tomás, preocupado porque nuestro hijo no tuviera suficientes amistades, aceptó la idea inocentemente. En cuestión de semanas, esos inocentes encuentros se habían convertido en algo totalmente diferente. Comencé a planificar mi vida entera alrededor de los horarios laborales de Tomás. Los días que Adrián venía a casa me despertaba emocionada, elegía cuidadosamente mi ropa, y dejaba la casa impecable. Un día, Tomás me preguntó por qué me vestía tan linda solo para reunirme con un amigo y su hijo. Le respondí a la defensiva que tenía derecho a sentirme bonita aunque fuera mamá. La expresión de dolor en su rostro debió haberme hecho recapacitar, pero en cambio, la interpreté como otra evidencia más de que él nunca entendería cómo me sentía. Con Adrián, todo era emocionante. Siempre encontraba excusas para tocarme, rozaba mi hombro mientras me mostraba algo en su celular, sacudía pelusas inexistentes de mi ropa, o me guiaba suavemente por la parte baja de la espalda. Cada pequeño roce enviaba escalofríos por mi cuerpo, una emoción que llevaba años sin sentir junto a Tomás. Cuando Adrián me besó por primera vez en mi cocina, algo se rompió dentro de mí para siempre. Sentí como si finalmente tuviera permiso para desear más, para ser egoísta después de años atrapada en mi papel de madre y esposa. Lo que más me cautivaba de Adrián era lo diferente que era a Tomás. Mientras Tomás era cauteloso y siempre pensaba en las consecuencias, Adrián era impulsivo, atrevido, alguien que vivía plenamente en el momento. Con Tomás, yo siempre era quien empujaba los límites, pero con Adrián me encontraba extrañamente sumisa, permitiéndole tomar el control de maneras que nunca hubiera tolerado con mi esposo.
Era como descubrir una versión distinta de mí misma. La aventura se volvió cada vez más intensa y arriesgada. Poníamos una película en la habitación de Timoteo para distraer a los niños, mientras Adrián y yo nos escapábamos rápidamente a mi dormitorio. El riesgo de ser descubierto solo hacía que todo fuera más emocionante. Adrián nunca usaba protección, argumentando que arruinaba el momento. En mi estupidez adolescente, acepté sin cuestionarlo. Él insistía en que no estaba con nadie más, que había dejado a la madre de su hijo meses atrás. Y yo, desesperada por creer en él, me aferraba a cada una de sus palabras. Mi vida pronto se convirtió en una elaborada red de mentiras. Tenía ropa específica que solo usaba con Adrián y la lavaba cuidadosamente antes de que Tomás llegara. Guardaba perfume en el coche para ocultar cualquier rastro. Incluso creé chats falsos con supuestas amigas mamás para justificar cualquier mensaje sospechoso que pudiera surgir. La energía que invertía en mantener este secreto era agotadora, pero al mismo tiempo, extrañamente satisfactoria, como si protagonizara mi propia telenovela. En casa, las peleas con Tomás se intensificaron. Criticaba cada mínima cosa que hacía, desde cómo colocaba los platos en el lavavajillas hasta cómo disciplinaba a Timoteo, pasando por sus aburridas elecciones en Netflix. Cualquier defecto se convertía en excusa para justificar lo que hacía con Adrián. Después de las peores peleas, le escribía cosas como, él no me entiende como tú, o nunca debí dejarte ir. Adrián respondía justo lo que necesitaba escuchar, él no te merece, o estamos destinados a estar juntos. Para el tercer mes, ya tenía nuestra rutina perfectamente calculada. Ven, él está en el trabajo, se convirtió en nuestro código. Se lo enviaba los martes y jueves, cuando Tomás tenía sus turnos más largos, y a veces los fines de semana, cuando él tomaba horas extra. Adrián llegaba con su hijo, Javier. Intercambiábamos saludos, por si alguien observaba, y luego los niños se iban al cuarto de Timoteo, mientras nosotros nos buscábamos en la parte de la casa que ese día se sintiera más prohibida. La adrenalina era adictiva. Miraba el reloj, calculando exactamente cuánto tiempo teníamos antes de que Tomás pudiera regresar. A veces lo cortábamos tan justo, que Adrián se iba justo cuando Tomás estaba doblando en nuestra calle. Esos momentos, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me hacían sentir más viva de lo que me había sentido en años. La realidad mundana de preparar la cena para mi familia después, parecía la vida de otra persona. Como si me viera a mí misma desde fuera, cumpliendo una rutina, mientras la verdadera yo, seguía vibrando por el tacto de Adrián. Cuando Tomás comenzó a cuestionar los retiros de nuestra cuenta, dinero que le daba a Adrián para su coche averiado o renta atrasada, le di la vuelta a la situación, diciéndole que me estaba controlando financieramente. Incluso comencé a decirle a la gente que creía tener depresión postparto, sabiendo que eso haría que Tomás dejara de hacerme preguntas. Fue algo repugnante de hacer, usar la salud mental como escudo para mi traición, pero estaba desesperada por mantener mi doble vida. Lo que no me daba cuenta era que los niños estaban absorbiendo todo. Una vez, escuché a Timoteo preguntarle a Javier, ¿por qué tu papá abraza tanto a mi mamá? En otra ocasión, lo descubrí mirándonos desde el pasillo, cuando pensábamos que estaba jugando videojuegos. Pero decidí ignorar esos momentos, diciéndome que los niños son resilientes, que no entendían lo que veían. La verdad era que simplemente no quería enfrentar el daño que estaba causando. Adrián empezó a sugerirme que debería dejar a Tomás. Piénsalo, me decía, acariciándome el cabello. Te tocaría la mitad de todo, manutención, probablemente esta casa. Podríamos estar juntos de verdad. La idea echó raíces en mi mente. Me sorprendía a mí misma fantaseando con eso en momentos completamente normales, doblando ropa o ayudando a Timoteo con el desayuno. Me imaginaba a Adrián mudándose, siendo una familia real, libres de todo el sigilo. Lo que no me cuestionaba era por qué le interesaba tanto lo que yo obtendría financieramente del divorcio. Ese miércoles empezó como cualquier otro día de juegos. Tomás se fue al trabajo a las 7 de la mañana, diciéndome que regresaría alrededor de las 6. Le mandé a Adrián nuestro mensaje habitual. Ven, él está en el trabajo, con un emoji guiñando el ojo. Pasé más tiempo arreglándome, me rasuré, me puse la ropa interior que Adrián me había comprado, me rocié el perfume de vainilla que le gustaba. Incluso me puse rímel, lo cual era ridículo, ya que probablemente estaría corrido en menos de una hora. Adrián llegó alrededor de las 11 con Javier. Los niños corrieron inmediatamente a jugar con el nuevo videojuego de Timoteo. En cuestión de minutos, Adrián me tenía contra la encimera de la cocina, ni siquiera fingía ya una conversación. Terminamos en mi habitación, la misma cama que compartía con Tomás. Hace tiempo que eso había dejado de afectarme. Esa traición específica,
Era solo otra gota en un océano de engaños. Después de eso, Adrián estaba inusualmente hablador, hablando sobre un futuro en el que estuviéramos juntos abiertamente. Conseguiremos un lugar más grande, dijo, dibujando círculos en mi espalda. Un lugar donde los chicos puedan tener sus propias habitaciones. Me lo creí por completo, imaginando esa familia perfectamente ensamblada, mientras convenientemente olvidaba la que tendría que destruir primero. Nos dejamos llevar, perdiendo la noción del tiempo, como siempre nos pasaba. Los niños estaban en la sala viendo caricaturas, y nosotros seguíamos en la habitación, cuando lo escuché, el sonido inconfundible del coche de Tomás entrando en la cochera. El corazón casi se me detiene. Tomás estaba en casa a las 2 de la tarde, 4 horas antes. Salté de la cama, arrojándole frenéticamente la ropa a Adrián. Tienes que irte ya, susurré, grité. Pero Adrián solo sonrió con suficiencia, tomándose su tiempo para ponerse los jeans, como si todo esto fuera un juego para él. Escuché la puerta principal abrirse, y a Tomás llamar, ¿Carla? Estoy en casa temprano. Tuve una pequeña lesión en el trabajo, así que me mandaron de vuelta. Yo seguía tratando de vestirme, enloquecida, cuando Adrián finalmente se dirigió hacia la puerta. Pero en vez de salir por la parte de atrás como haría cualquier persona cuerda, caminó tranquilamente por el pasillo hacia la sala, hacia Tomás. Lo seguí aterrada, medio vestida, justo a tiempo para ver el rostro de Tomás transformarse de confusión, a comprensión, y luego a furia, en cuestión de segundos. ¿Qué demonios es esto?, dijo Tomás, con una voz peligrosamente baja. Miró de Adrián a mí, notando mi apariencia desordenada, la culpa escrita en mi rostro. Lo que sucedió después está grabado en mi memoria para siempre. Tomás se lanzó sobre Adrián, tratando de agarrarlo del cuello. Quería sacarlo físicamente de nuestra casa. Pero Adrián, más alto, más fuerte, acostumbrado a peleas de bar y malas decisiones, atrapó fácilmente los brazos de Tomás. En un solo movimiento, lo empujó hacia la pared del pasillo con un golpe fuerte. Una foto enmarcada de nuestras vacaciones familiares cayó al suelo, el vidrio estallando alrededor de sus pies. Adrián lo mantuvo contra la pared, sin golpearlo, pero dejando claro que podía hacerlo si quería. ¿Tenemos un problema?, preguntó Adrián, con una voz calmada pero amenazante. No quiero problemas, hermano. Solo déjame salir tranquilo con mi hijo. Quítate de encima, gritó Tomás, forcejeando contra el agarre de Adrián. Su rostro estaba rojo, tanto de humillación como de furia. Yo estaba paralizada, inútil, con lágrimas comenzando a correr por mi cara. No por lo que había hecho, sino por el terror absoluto del conflicto que yo había creado. Fue entonces cuando vi a Timoteo, parado en la entrada de la sala, con los ojos abiertos de miedo y confusión. Sus pequeñas manos estaban cerradas en puños, y temblaba, viendo a su padre ser sujetado contra la pared por ese hombre que le habíamos dicho que era solo un amigo. En ese momento, vi el verdadero precio de lo que había hecho, reflejado en los ojos de mi hijo. Adrián finalmente soltó a Tomás, retrocediendo con las manos en alto. ¿Estamos bien? Sí, todo bien aquí. La seguridad arrogante en su voz me revolvió el estómago. Llamó a Jaden, que apareció confundido y asustado. Sin siquiera mirarme, Adrián guió a su hijo hacia la puerta, dejándome sola con los restos de mi matrimonio. El silencio después de que se fueron era ensordecedor. Tomás solo me miraba, con los ojos vacíos, llenos de traición. Cuando por fin habló, su voz era tan baja que tuve que esforzarme para escucharla. ¿Cuánto tiempo? Solo 2 palabras, que cortaron más profundo que cualquier grito podría haberlo hecho. Ni siquiera fui capaz de responderle con la verdad. Solo fue una vez. Mentí, todavía intentando minimizar, aún incapaz de enfrentar la magnitud de mi traición. No significó nada. No, dijo él, levantando la mano para detenerme. Solo, no. Pasó junto a mí hacia Timoteo, se arrodilló, y abrazó a nuestro hijo aterrorizado. Ve a empacar tu mochila, campeón. Vamos a ir a quedarnos con la abuela y el abuelo por un tiempo. Los siguientes días pasaron como una neblina de mensajes y llamadas sin respuesta. Oscilé entre disculpas desesperadas a Tomás y acusaciones furiosas de que estaba reaccionando de forma exagerada. Cuando finalmente respondió, fue a través de un abogado. Los papeles de divorcio llegaron menos de una semana después de que se fue, junto con un acuerdo de custodia temporal que le daba a él la custodia principal de Timoteo. Los papeles citaban adulterio y creación de un ambiente inseguro como las razones. Verlo escrito tan claramente hizo que fuera imposible seguir negándolo. Llamé a Adrián de inmediato, segura de que ahora que todo había salido a la luz, él daría un paso adelante. Su teléfono iba directo al buzón de voz.
Lo intenté una y otra vez. Cuando finalmente contestó días después, su voz era fría, distante. Mira, Carla, lo que teníamos fue divertido, pero tengo mi propia situación que manejar. Resulta que su situación era la novia que supuestamente había dejado hacía meses, con la que en realidad seguía viviendo. La fantasía del alma gemela que había construido, se desmoronó como un castillo de arena al subir la marea. Mi madre y mi hermana vinieron cuando se enteraron de lo que pasó. Esperaba compasión, un hombro en el cual llorar. En cambio, mi madre me miró una sola vez y dijo, ¿en qué estabas pensando, Carla? Ese hombre te dio todo, y lo tiraste por la borda, ¿por qué? ¿Por un enredo con el mismo perdedor que te engañó en la secundaria? Mi hermana fue aún más directa. Eres la persona más inteligente y más tonta que conozco. Lo tenías todo, y lo hiciste explotar porque estabas aburrida. Lo peor fue lo que pasó con Timoteo. El primer fin de semana que vino a quedarse conmigo, estaba retraído, aferrado a su mochila como si pudiera necesitar irse en cualquier momento. Hacía preguntas para las que no estaba preparada. ¿Por qué pelearon tú y papá? ¿Por qué Adrián fue malo con papá? ¿Tú y Adrián se van a casar ahora? Tropezaba con respuestas vagas sobre problemas de adultos, y que a veces las personas cometen errores. Cuando se fue ese domingo, me abrazó con una desesperación que me rompió el corazón. ¿Cuándo vamos a casa, mami?, me preguntó. No tenía una respuesta para él, porque la verdad era demasiado dolorosa. Ese hogar, como él lo conocía, se había ido para siempre, desmantelado por mis decisiones egoístas. A los 6 años, mi hijo estaba pagando por mis errores, con su sentido de seguridad y de confianza. Intenté llamar a Adrián unas cuantas veces más, cada rechazo era más humillante que el anterior. Eventualmente, me bloqueó. A veces manejaba cerca de su apartamento, esperando verlo, esperando hacerlo entender cuánto lo necesitaba ahora. Una vez lo vi con otra mujer, más joven, más bonita, y me di cuenta con una claridad aplastante de que para él, yo no había sido nada especial. Solo otra conquista, otro impulso para su ego, otra billetera de donde sacar dinero cuando andaba corto. Los amigos tomaron partido durante el divorcio, como siempre ocurre. La mayoría se puso del lado de Tomás, lo cual no debería haberme sorprendido, pero de alguna forma, lo hizo. Personas que conocía desde hacía años de pronto dejaron de contestarme las llamadas. Vecinos que antes me saludaban en el buzón ahora evitaban mirarme. El aislamiento era asfixiante. Había creado una narrativa en la que yo era la protagonista que merecía ser feliz, sin considerar que tal vez terminaría convertida en la villana de la historia de los demás. 6 meses después de que Tomás encontró a Adrián en nuestra casa, vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El divorcio se finalizó con términos que favorecían a Tomás. Custodia principal de Timoteo, la casa vendida y las ganancias divididas, y mis alegatos de depresión postparto completamente desmantelados por la evidencia de mi infidelidad. Veía a Timoteo los fines de semana, durante los cuales trataba demasiado de ser la madre divertida, sobrecompensando con golosinas y permisividad, lo que solo lo confundía aún más. Timoteo comenzó a ver a un terapeuta infantil después de tener pesadillas y problemas de conducta en la escuela. Durante uno de los intercambios de custodia, Tomás mencionó que Timoteo le había contado al terapeuta sobre las veces que Mami y Adrián estaban peleando como si fueran luchadores, cuando se suponía que debían estar cuidándonos. La vergüenza de ese momento, al darme cuenta de que mi hijo había visto o escuchado cosas que ningún niño debería, fue aplastante. Tomás no gritó ni me acusó. Solo me miró con una mezcla de lástima y decepción, que de algún modo fue peor. En lo económico, apenas me sostenía. La manutención infantil que pagaba a Tomás, combinada con el alquiler y el pago del coche, dejaba poco para cualquier otra cosa. Tomé turnos extra en el trabajo, irónicamente convirtiéndome yo en la que ahora trabajaba horas largas. Todas esas veces que me quejé de que Tomás estaba fuera demasiado tiempo, sin apreciar que lo hacía por nosotros. La ironía no se me escapaba. Una noche, después de un día particularmente duro, me derrumbé y le mandé un mensaje a Tomás. Extraño a nuestra familia. Te extraño. Lamento tanto todo. Su respuesta llegó horas después, formal y distante. Creo que deberíamos limitarnos a hablar sobre Timoteo por la app de crianza compartida. Eso fue todo. Sin enojo, sin tristeza, solo un desapego educado. Él había avanzado hacia un lugar donde yo ya no podía hacerle daño, mientras yo seguía atrapada en los escombros de lo que había hecho. Alrededor del 7º mes, hice un último intento desesperado por reconstruir lo que había perdido. Invité a Tomás a tomar un café para hablar del próximo cumpleaños de Timoteo. Era una maniobra transparente, pero él aceptó,
siempre poniendo a Timoteo primero. Sentada frente a él en la cafetería, me sorprendió lo saludable que se veía. Había bajado de peso, se notaba más seguro, tenía una calma que nunca supe apreciar. He estado pensando, empecé, con mi discurso ensayado. Tal vez podríamos intentar ir a terapia, por Timoteo, para ver si hay algo que aún valga la pena salvar. Tomás me miró por un largo momento antes de responder. Carla, te he perdonado, porque aferrarme al enojo me estaba haciendo daño a mí, no a ti. Pero el perdón no significa retroceder. Lo que teníamos se acabó, y ahora estoy construyendo algo nuevo. Espero que tú puedas hacer lo mismo. Me crucé con Adrián una vez en el supermercado. Estaba con su novia, la misma que supuestamente había dejado, y tenían un nuevo bebé. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me dio un pequeño gesto de reconocimiento, antes de girar su carrito en dirección opuesta. El desprecio casual dolió más que cualquier palabra cruel. Yo era solo otra historia en su pasado, ni siquiera lo suficientemente importante como para evitarme en público. Mientras me siento aquí hoy, sola en mi apartamento, mientras Timoteo pasa otra semana con su papá, no puedo evitar preguntarme cómo llegué hasta aquí. Mi mamá diría que siempre he sido así. Impulsiva, egoísta, convencida de que merezco más de lo que tengo. Tal vez tenga razón. Tal vez siempre estuve destinada a destruir mi vida, de una forma u otra. Lo que más lamento no es haber perdido a Tomás, ni siquiera haber sido utilizada por Adrián. Es la mirada en los ojos de Timoteo cuando pregunta si alguna vez volveremos a ser una familia. Es saber que mi hijo crecerá con un sentido fracturado de la confianza, porque su madre eligió la emoción sobre la estabilidad, la fantasía sobre la realidad, a ella misma sobre todos los demás. Pero incluso ese arrepentimiento se siente vacío, porque sé que, si tuviera la oportunidad de retroceder, tal vez haría las mismas elecciones otra vez, creyendo que esta vez el resultado sería diferente. Y esa, es la verdad más aterradora de todas.